sobre lo que es los estudios de sobrevida o supervivencia mediante el programa Stata. En la primera parte vamos a hablar algo de la teoría para más o menos ubicarnos cuándo se utiliza este tipo de estudios y cuándo vamos a aplicar estos métodos estadísticos para identificar la relación de las variables con el resultado que estamos esperando obtener. La, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya está en el artículo original, doctor. En factores asociados. ¿Sí se observa? Ya es. Entonces, vamos a presentarles un artículo para ubicarnos el tipo de... Cuando nosotros queremos identificar cuando queremos identificar factores, las causas de un evento, necesitamos evaluar el riesgo de mortalidad, el riesgo de que el paciente pueda desarrollar el evento o fallecer. Los pacientes que tienen neumonía hospitalario, neumonía, nosocomiados en un establecimiento de salud. Como vemos en la parte estadística, ¿qué se hace para la identificación y análisis de los factores? Hizo los estudios de sobrevivencia y para identificar ese análisis de supervivencia y de regresión de Cox para identificar el grado de relación de la retrospectivo, lo que se intenta factores, los pacientes que desarrollan neumonía. La siguiente presentación, por favor. La siguiente Ya, presentación. ya está en la tabla, doctor. Ya no se ve. Ahí, ahora sí ya está. Entonces, ya. Entonces, en la tabla 1, en la parte de resultados, en la primera columna vemos características, ahí está el sexo, la edad, condición final, condición de alta al área. El tiempo de sobrevida, que es el tiempo que el paciente fue evaluado hasta que se recuperó o hasta el momento del alta. La edad del paciente, el cual fue categorizado en punto de corte de 65 años, el agente etiológico de la neumonía, algunos factores como el ingreso a ventilación mecánica, el uso de sonda nasogástrica, el uso de catéter venoso central y el servicio donde estuvo hospitalizado o por donde en qué servicio se diagnosticó la neumonía. Que pudo ser en emergencia, es decir, los pacientes que fueron dados de alta y reingresaron los pocos días del alta por una neumonía.
o el paciente estuvo dentro de medicina, larga estancia, y se hospitalizó, y ahí fue diagnosticado, o en cuidados intensivos. En la siguiente columna se ve el número N minúscula y dice ya. Entonces, en la primera columna vemos las características de los pacientes. En la segunda columna se ve el número y el porcentaje. Una población total de 618 pacientes con neumonía nosocomial. En porcentaje, lo que está entre paréntesis. Y la siguiente columna, una columna que dice HR, que eso significa hazard radio, o riesgo de, o el riesgo, o la relación de riesgo, o radio de riesgo, ¿no? Entonces, HR es la abreviatura de hazard radio, que va a ser el riesgo del evento. 5 que significa intervalo de confianza al 95%. Y al 25, intervalo de confianza, un símbolo en el superíndice de 2 cruces, y en esos 2 cruces, en el pie de la página o el pie de la tabla, dice análisis bivariado mediante hazard radio, que quiere decir HR, con correspondientes intervalos de confianza 95%, calculado mediante regresión de Cox para comparar la probabilidad de sobrevida. Entonces, en este artículo ya nos menciona como objetivo identificar los factores asociados a mortalidad. En la parte estadística nos dice que va a estudiar hazard radio, y la relación de riesgo o la relación de las variables lo va a evaluar mediante la relación de Cox. Y, por ejemplo, en la parte de sexo masculino nos pone un hazard radio de 1.15. 1.15. Con un intervalo de confianza de 0.89 a 1.49. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Dice que los pacientes varones que desarrollan neumonía nosocomial tienen 1.15 veces más riesgo de fallecer comparado con las mujeres. Pero no es significativo debido a que el intervalo de confianza está cogiendo al 1. Dentro del intervalo de confianza, como ustedes han escuchado en las anteriores charlas, se considera significativo cuando dentro de este intervalo no se encuentra el 1.0000. Entonces, en este intervalo está de 0.89 a 1.49. Entonces, el 1.00 está dentro de este intervalo. Por lo tanto, no es significativo en este análisis bivariado. Análisis variado lo llamamos porque está haciendo un análisis solamente entre el sexo y la mortalidad. No está considerando otras variables, solamente 2 variables. Si cogemos otra variable, por ejemplo, la edad mayor de 65 años, nos dice que su hazard radio es 1.96 y el intervalo de confianza va de 1.51 a 2.54. ¿Cómo interpretamos esto? Los pacientes mayores de 65 años que desarrollan neumonía nosocomial tienen 1.96 veces más riesgo de fallecer comparado con los menores de 65 años. Y es significativo porque el intervalo de confianza no incluye al 1.000. Va de 1.51 hasta 2.54. Entonces sí es significativo en este análisis bivariado. A ver, un ejemplo más, una interpretación más. Los pacientes bueno, entonces la interpretación es: los pacientes que utilizan sonda nasogástrica y desarrollan neumonía nosocomial tienen 1,51 veces más riesgo de fallecer que aquellos pacientes que no utilizan sonda nasogástrica. Y es significativo porque el intervalo de confianza va del 1.16 a 1.86, no está cogiendo al 1.000. Entonces, cuando nosotros interpretamos el hazard radio,
vemos el riesgo de fallecer, el riesgo de desarrollar el evento. Este es el análisis bivariado. La siguiente tabla, entonces en la siguiente tabla, en esta tabla número 2, vemos en el título que nos menciona ya análisis multivariado de sobrevida según los principales factores asociados a mortalidad. ¿Quiénes ingresan a este análisis multivariado? Ingresan todos aquellos que han salido significativos en el análisis bivariado. O sea, todos los que están con P menor de 0.05 o aquel intervalo de confianza que no considera el 1.000. Entonces, el sexo puede ingresar a este análisis multivariado según lo que hemos visto. No puede ingresar porque no es significativo. Solo ingresan todos los significativos. ¿Cuáles fueron los significativos que encontramos en la tabla anterior? De edad mayor de 65 años, los pacientes en ventilación mecánica, los pacientes que utilizan sonda nasogástrica, los que utilizan catéter venoso central y los que tienen resistencia antibiótica. Cuando el agente etiológico fue identificado y estos son resistentes a algún antibiótico utilizado en neumonía nosocomial como ceftazidima, micacina, que son los más frecuentemente utilizados, entonces se entró como una variable más, resistente a estos antibióticos. Entonces, todos estos ingresan a este análisis multivariado, nos olvidamos del resto que no son significativos y se calcula un hazard ratio total. Se considera los 5 en conjunto, ya no uno por uno, sino los 5 en conjunto. Y los resultados sí nos da en forma independiente. Entonces, acá, para edad mayor de 65 años, el hazard ratio nos dice 2.27. Con un intervalo de confianza que no incluye el 1, por lo tanto es significativo. El bivariado nos sale que su hazard ratio es 1.10, con intervalo de confianza de 0.49 a 2.45. Entonces quiere decir que ya este factor, el uso de catéter central, no está asociado a mortalidad en los pacientes portadores de este dispositivo. Igual que esto está también la resistencia antibiótica, que nos sale un hazard ratio de 1.45, pero el intervalo de confianza está incluyendo al 1, por lo tanto no es significativo. Entonces, finalmente, cuando nosotros llegamos a la conclusión, o el artículo concluye que de los factores asociados a mortalidad por neumonía nosocomial, está la edad mayor de 65, el uso de ventilador mecánico y el uso de sonda nasogástrica, como solamente 3 variables significativas. Ahora, en este modelo final, están ingresando todas estas 5 variables. De las 5, solo nos quedamos con 3. Entonces, nuestro modelo final solo serían las 3 variables. 3 variables. Entonces, considera aquel paciente mayor de 65 años que tiene 2.27 veces más riesgo de fallecer. El paciente que ingresa a ventilador mecánico, 1.98. Y el paciente que utiliza sonda nasogástrica, 1.33. Entonces, si tú quieres saber cuál es la mortalidad de un paciente de 70 años que además ingresó a ventilador mecánico y que además utiliza sonda nasogástrica, entonces ingresaría a nuestro modelo final. Estos 3. Y en general, estos 3 factores son los que van a estar asociados a mortalidad. Y para eso hemos utilizado el hazard ratio. La siguiente. Pero este análisis de sobrevida no solamente queda en tablas, también nos muestra el gráfico para ver cómo es la mortalidad mediante este gráfico que es bien conocido, como los gráficos de Kaplan-Meier. Estas tablas de Kaplan-Meier grafican las curvas de comparación de 2 o más variables. Cuando vemos
Por ejemplo, en el gráfico C, donde dice ventilación mecánica, vemos la curva en negritas, son los pacientes que no tienen ventilador mecánico sin BM, y la línea azul son los pacientes con BM, con ventilador mecánico. Entonces, ¿cómo interpretamos este gráfico? Por cada punto o por cada escalerita que va cayendo en cada gráfico es el fallecimiento de algún paciente. Entonces, quiere decir que aquella curva que cae más rápido o se acerca a la horizontal son aquel grupo de pacientes que están falleciendo más rápido. Y aquella curva como la negrita, que son los que están permaneciendo por encima y tienen pocas escaleritas, entonces son el grupo de pacientes que están falleciendo menos. ¿Cómo vemos si es significativo o no esta curva o este gráfico? Lo que hacemos es calcular el valor P que mide la significancia, y para nosotros determinar ese valor P utilizamos el comando STS en Stata, y nos determina el valor de P, que es en forma directa el resultado del log-rank test. Este log-rank test es el método estadístico para estudios paramétricos y determinar el valor de significancia de una curva de supervivencia. En síntesis, nos interesa el resultado. Si este valor P es menos de 0.05, entonces este gráfico es significativo. Si este valor P es igual o mayor a 0.05, entonces el gráfico no es significativo. Una forma indirecta y grotesca de ver la significancia es el cruce de las curvas. Cuando hay un cruce de las dos curvas, es probablemente no significativo. Pero esto se comprueba calculando el valor P. Viendo esta gráfica, podemos decir que aquellos pacientes que utilizan ventilador mecánico tienen mayor probabilidad de fallecer por neumonía nosocomial. Aquellos pacientes que no utilizan ventilador mecánico. Ahora, esto también puede ser una variable confusora. Quiere decir que aquellos pacientes graves, severos, justamente han ingresado a ventilador mecánico porque están severos y no necesariamente es una causa de mortalidad. Y ahí ya ingresa lo que son los análisis de variables confusoras, que es otro capítulo. Pero para esto se hizo un análisis interno y no se comportaba como una variable confusora, entonces forma parte de los factores asociados a mortalidad. Así como estamos viendo gráfico C en la D, también está las curvas que compara el uso de zona nasogástrica versus los que no usaron zona nasogástrica. Y vemos que la línea azul, que son los que utilizaron zona nasogástrica, son la curva que cae más rápido, entonces tiene mayor mortalidad. Similar en la E, cuando se hizo con edad, cuando se categorizó la edad mayor de 65 y menor de 65, y se ve notablemente que los pacientes con mortalidad mucho más alta que los pacientes con edad menor de 65. Y esto en la parte de discusión se busca a qué se debe que se encuentra esto. Y en discusión tenemos que colocar otros artículos mencionando probablemente a los pacientes mayores de 65, una disminución de la actividad del sistema de complemento de este grupo de edad van a tener mayor riesgo de hacer enfermedad severa. Pero eso ya va en la parte de discusión. La siguiente. La siguiente.
¿Se observa, doctor? No logro ver. Introducción al análisis de supervivencia. ¿Ese es? La siguiente, por favor, no se ve. Introducción al análisis de supervivencia es la PPT. Ahora sí, ya está. Ya. Ya está, y ahora sí. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios de análisis de supervivencia o de sobrevida, tenemos que determinar que el método estadístico es el tiempo-evento. No es un estudio cohorte, no es un estudio caso-control, es un estudio tiempo-evento. Lo malo es que muchos pacientes pueden perderse en este análisis, porque necesitamos conocer, como dice en el tercer punto, necesitamos conocer cuándo sucedió el evento. Doctor, se le fue su audio. Ya, entonces, el problema de la censura es de que muchos pacientes se pierden durante el seguimiento. Algunos piden alta voluntaria, algunos son transferidos a otro centro, algunos abandonan el estudio. Doctor, otra vez se ha ido su audio. Ya, entonces, cuando nosotros estamos frente a este tipo de estudio, el problema que estaba mencionando es la censura, es el problema más importante, las pérdidas que vamos a tener. Pero esto Doctor.
Ya, entonces, como estábamos mencionando el problema, uno de los problemas más importantes es las pérdidas, la censura. Pero esto lo vamos a lidiar, uno, por el tamaño muestral. ¿Se recuerdan cuando hablamos de tamaño muestral que dijimos que hay muchos pacientes que pueden perderse durante el seguimiento por abandonos o por datos incompletos, y esto es un 20%? Entonces, si agregamos ese 20% al tamaño muestral, no vamos a tener este tipo de problemas. Lo otro es, debemos conocer sí o sí el tiempo cuando sucedió el evento, el tiempo de inicio y el tiempo justamente justamente es debido a que los pacientes abandonan el seguimiento, porque algunos pueden ser que hayan sido referidos a otro establecimiento, otros pacientes que hayan pedido su alta voluntaria o simplemente no desean continuar en el estudio.
pero eso lo arreglamos agregando el 20% al tamaño muestral que hicimos en la clase, en el taller pasado. Pero lo que sí debemos tener y conocer es el tiempo cuando se produjo el evento y el tiempo cuando el paciente inicia y cuando termina el estudio. Es decir, el día que el paciente está ingresando y el día que el paciente sale de alta o fallece. Y entonces finalmente tenemos dos condiciones finales. Una, conocer el tiempo hasta que se desarrolle el evento y conocer el evento final. O sea, si el paciente falleció o mejoró, que sería nuestro el interés. Y para nosotros calcular los gráficos y las tablas de sobrevida y poder observarlos mediante curvas, utilizamos la estimación de Kaplan-Meier. Y para evaluar la relación de riesgo y la asociación con el evento, usamos la regresión de Cox. La siguiente. Entonces, las características más importantes es, uno, conocer el evento y el segundo, conocer el tiempo hasta que sucedió el evento. Si no tenemos estas dos características, no vamos a poder realizar este tipo de estudio. Y la censura, como les había mencionado, es porque el paciente abandona o no es posible identificar en qué momento desarrolló el evento. Ya sea que abandone el estudio, se traslada a otro lugar o son perdidos durante el seguimiento. La siguiente. Acá en este gráfico lo que nosotros vemos es también una tabla de Kaplan-Meier donde nosotros podemos identificar el momento en que empieza el estudio en cada paciente. No es necesario que todos empiecen el día de hoy o el día de mañana. Puede ser que hoy empiece un paciente, de aquí a 3 días otro paciente, o de aquí a 8 días otro paciente, pero sí debemos conocer en qué momento está iniciando el paciente, en qué momento se está enrolando y en qué momento se está produciendo el evento. Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de gráfico, cuando ya se produce el evento, lo graficamos con una forma rómbica y una forma circular cerrada cuando el paciente inicia el evento. Si por ahí se pierde en algún momento por abandono, retiro o traslado, entonces cada paciente continúa con una flecha. Entonces, cada línea horizontal que vemos en este gráfico representa a un paciente. Tenemos el inicio del enrolamiento, tenemos el fin del enrolamiento y algunos pacientes que han sido perdidos completó o desarrolló el evento. Y tenemos un tiempo por la cual vamos a nosotros proyectarnos en qué tiempo nosotros vamos a finalmente enrolar toda la cantidad de pacientes que nosotros queremos. Puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y en ese momento termina el estudio y ya no podemos enrolar más pacientes. La siguiente. Y finalmente tenemos este gráfico de supervivencia. La línea horizontal es la probabilidad de desarrollar el evento y la línea vertical es la probabilidad de desarrollar el evento y la línea horizontal es el tiempo. Entonces habíamos hablado en el estudio, en el artículo, donde habían gráficos que comparaban dos grupos de personas. Por ejemplo, en este estudio lo que hacen es evaluar la efectividad de risperidona o haloperidol en pacientes que tienen recaídas para evitar los cuadros de eventos psicóticos. Entonces, acá lo que hace es ver cuál de los medicamentos es mejor para evaluar la respuesta o para evaluar cuál de los medicamentos es mejor para evitar las recaídas. Entonces, no solamente es hablar de mortalidad, sino también es para hablar otro tipo de eventos. Por ejemplo, en este caso el evento es recaída versus no recaída. Entonces, sabemos que los grupos que caen más rápido son los grupos que tienden a desarrollar más rápido el evento. Es decir, si el evento de recaída son los que están desarrollando más frecuentemente recaídas. En este caso, los pacientes que toman haloperidol
tienen más probabilidad de tener recaídas en relación a los pacientes que toman risperidona. Y si nosotros hacemos un gráfico así grotesco, una observación grotesca, vemos que las curvas no se están sobrepasando, entonces probablemente sea significativo. Pero se debería determinar el valor de log rantes o el valor P de esta curva, y si es menor de 0,5 es significativo. Todo gráfico de supervivencia inicia en un momento cero y con una probabilidad de 100, una probabilidad de 100%. Es decir, si nosotros hacemos un estudio de mortalidad en este momento de todos los que estamos escuchando o estamos participando en el taller, la mortalidad de sobrevida, perdón, la mortalidad de supervivencia en este momento de todos es 100%, porque todos estamos vivos, 100%. Pero va pasando 10 días, 20 días o 100 días y por ahí alguien cruza la pista y le atropella, o por ahí alguien está comiendo, se atora y fallece, o alguien bebió mucho y falleció por neumonía aspirativa. Entonces va pasando los días y el grupo de 100 personas ya empieza a bajar a 99, 98. Es igual en esto. Va en el primer momento que ingresan todos, la probabilidad de que el paciente sobreviva es 100%. Pero conforme va pasando los días, esta probabilidad va bajando, porque va a desarrollar un momento en algún tiempo. Puede ser en 100, 200, 300, 500, 600 días. Como en este caso, la probabilidad de que los pacientes desarrollen recaídas en el primer minuto, en el primer día, es cero. La probabilidad de que desarrollen algún evento. La probabilidad de que continúen normal es 100%. Pero conforme va pasando los días, esta probabilidad de 100% de estar bien empieza a caer. A los pocos días ya 90%, 80%, 60%, van empezando a tener recaídas. Pero el grupo que toma risperidona son los que tienen menos recaídas en relación al grupo que toma loperidol, que tiene más recaídas. Por lo tanto, la probabilidad de desarrollar recaídas viene a ser más alto con el grupo de pacientes con aloperidol. La siguiente. Entonces, para nosotros determinar este gráfico, utilizamos la función de supervivencia que se conoce como el ST. Esta función de supervivencia es la línea vertical. Y está definido por el momento en que desarrolla el evento en relación al tiempo. La siguiente. Sigue la siguiente. El evento está definido por 2. Cuando sucede lo ponemos como valor 1. Y cuando no sucede esto, es valor 0. La siguiente. Entonces vemos que conforme va pasando el tiempo, se van desarrollando eventos y por lo tanto la probabilidad de supervivencia va disminuyendo. Entonces es importante comparar dos curvas de supervivencia, sobre todo para llegar a probar nuestra hipótesis si es diferente ambos grupos o no, ambos grupos comparativos. Cuando nosotros queremos determinar la relación o la fuerza de la asociación de estas variables, utilizamos la regresión de Cox, que en sí la regresión de Cox lo que hace es llevar a un exponente logarítmico cada valor de cada paciente cuando sucede el evento. Esto lo vamos a explicar en la parte más adelante, no se preocupe. Entonces, esta comparación de ambas curvas se hace gráficamente con Kaplan-Meier o se hace en forma numérica con regresión logarítmica o conocida como regresión de Cox. Esta regresión logarítmica o análisis logarítmicos de cada resultado, de cada variable, se hace con el objetivo de que ambas curvas sean comparables. La siguiente. Entonces, en el análisis cuantitativo del estudio de tiempo a evento o estudio de sobrevida, se utilizan los análisis de regresión logística. Se conoce como modelo de regresión de Cox porque fue el que diseñó este tipo de análisis estadístico. El objetivo de esta regresión de Cox es determinar el riesgo de desarrollar el evento, conocido como hazard. Así como vimos en el artículo, se habla todo como hazard radio, HR.
Entonces, para nosotros determinar este hazard o el peligro de desarrollo del evento, necesitamos dos términos importantes, como les había mencionado. El uno es conocer el basal del paciente en el momento de ingresar al estudio. En este momento el paciente no debe desarrollar el evento, tiene que entrar sano o sin el evento. O sea, tenemos que nosotros tener un hazard inicial. Este hazard inicial o esta probabilidad de sobrevida de todo paciente generalmente es 100%. Y esto va a depender del tiempo. Conforme va pasando los días o los años, va sucediendo los eventos y va variando. Y esta variación en el tiempo vamos a conocerlo posteriormente como aquel riesgo predictivo de desarrollar el evento y en siglas como RX. Y estos dos términos van a ser importantes para determinar finalmente la regresión de Cox. La siguiente. Entonces, algunos puntos que debemos considerar antes de pasar a la parte práctica. Uno es que debemos conocer, nuevamente recalcando, el tiempo de seguimiento del paciente. Lo siguiente que debemos conocer es el evento. ¿Cuál es el evento? ¿Recuperado, fallecido, o recaída, no recaída, o por ejemplo, desarrollar complicación severa o no desarrollar complicación severa? Entonces, tenemos que conocer este evento. Este evento tiene que ser dicotómico. ¿Sucedió o no sucedió? Y finalmente se categoriza como 1 cuando desarrolló el evento y 0 cuando no desarrolló este. Entonces, tenemos dos. Uno, el tiempo. Tenemos que conocer el tiempo de seguimiento, el evento, y este evento tiene que estar caracterizado por, uno, ser dicotómica, sucedió o no sucedió, sí o no, falleció o vivió, y esta variable dicotómica tiene que ser enumerado a 1 cuando sucede el evento y 0 cuando no sucede. Esto es muy importante, como vamos a ver en la parte de práctica. La siguiente. Entonces, para nosotros determinar la función de riesgo en base a estos dos supuestos o a estos dos términos que debemos tener, es la función o análisis de Hazard, que es el método estadístico para determinar cuál es el riesgo por unidad de tiempo para desarrollar el evento. Es decir, cuál es la probabilidad de que el paciente fallezca a los 50 días de seguimiento o los 30 días de seguimiento. Y para nosotros determinar este análisis de supervivencia utilizamos el método o modelo de Cox. La siguiente, que utiliza una regresión logística de los datos de sobrevida. Este es otro estudio que también utiliza el análisis de sobrevida, que fue publicado hace un par de meses, y el objetivo de este estudio fue analizar o comparar la sobrevida de los pacientes con meningitis tuberculosa versus los pacientes con tuberculosis pulmonar. Sabemos que el tratamiento para ambos es el mismo, es la misma medicación, utilizan las 4 drogas por vía oral con la misma concentración, pero la meningitis tuberculosa tiene mucha mortalidad o los pacientes fallecen en mayor cantidad que los pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces queremos con este estudio comparar cuál es la sobrevida de ambos grupos. La siguiente. Y con esto lo que se hizo, igual que en el estudio anterior, la primera tabla en todo estudio son la tabla de características generales, que es la tabla 1. En estos trabajos de investigación no es como en tesis, que van 30, 40 tablas, gráficos igual. Solo van 1, 2, a lo máximo 3 tablas. Tabla 1, características generales, tabla 2, análisis bivariado y tabla 3, multivariado. Y pueden agregarse 2 gráficos. Algunos artículos y revistas solo te permiten 2 tablas, y en ese caso lo que hacemos es en la tabla 2 unimos el bivariado con el multivariado. Entonces, en esta tabla de características generales incluso se ha unido las 3 tablas en una sola por los requisitos exigidos por la revista. Entonces, supuestamente en esta tabla 1 van las características generales, que es el N, en la tabla 2 el modelo bivariado, que se conoce como modelo crudo, y en la tercera columna va el modelo multivariado, que se conoce como el modelo ajustado.
Entonces vemos los Ns que son el total de pacientes, el 1.168 pacientes que ingresaron al estudio. Dentro de ellos se dividió quiénes fueron meningitis tuberculosa y quiénes fueron tuberculosis pulmonar, ¿no? Para esto se realizó un análisis de un estudio longitudinal retrospectivo, se cogió las historias clínicas de todos los pacientes y para hacer este estudio se tuvo que conocer, uno, el tiempo, es decir, el paciente cuándo fue diagnosticado y cuándo fue curado o cuándo fue dado de alta, ¿no? O falleció. O sea, queremos conocer el evento, este tiempo. Lo otro que queremos conocer es justamente el evento, ¿no? Cuándo falleció o cuándo salió de alta o se recuperó. Entonces, vemos, por ejemplo, en este HR, que es hazard ratio crudo, el sexo masculino, hazard ratio 1.3, cuyo intervalo de confianza es significativo porque no incluye el 1, va desde 1.1 a 1.6. Quiere decir que el sexo masculino tiene 1.3 veces más riesgo de fallecer cuando hace meningitis tuberculosa, por ejemplo. Lo otro es si el paciente estuvo hospitalizado o no, que también nos sale significativo. Y acá lo que en esta tabla de características generales coge a todos los pacientes con tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis pulmonar, que viene a ser la referencia, y nuestro grupo comparativo, que es la meningitis tuberculosa, que fueron 55 pacientes, que tiene un hazard ratio de 6.1, que quiere decir que los pacientes con meningitis tuberculosa tienen 6.1 veces más riesgo de fallecer comparado con los pacientes con tuberculosis pulmonar. Tuberculosis pulmonar es la referencia, por eso todo lo estamos comparando con tuberculosis pulmonar. La tuberculosis miliar, por ejemplo, tiene 3.1 veces más riesgo de fallecer comparado con los pacientes con tuberculosis pulmonar. Y son significativos porque no incluyen al 1. Entonces, vimos que en esta primera tabla, en este análisis bivariado o modelo crudo, se pasan a un modelo ajustado o modelo multivariado los significativos. Entonces, pasa el sexo masculino, pasa nuestro grupo de tuberculosis pulmonar, que es la referencia, no pasa la plural porque no es significativo. Sí pasa la meningitis, la meningoencefalitis, pasa la tuberculosis, la tuberculosis miliar, también pasa la tuberculosis ganglionar. También hay un tipo de resistencia y VIH, también la tuberculosis MDR, 2.6 veces más riesgo de fallecer que los pacientes sin tuberculosis MDR, y los pacientes con VIH, que son 15 veces más riesgo de fallecer. Si un paciente tiene tuberculosis y además VIH, tiene 15 veces más riesgo de fallecer. Entonces, todos los significativos pasan al modelo multivariado, modelo ajustado. Y finalmente, en este modelo multivariado se va ordenando en forma estadística los que tienen de mayor significancia a menor significancia, o también al valor de los RAM-Test o al valor de P. Y al pasar estas variables al modelo multivariado, solo los significativos, vemos algunas variables que ya empiezan a no tener significancia, por ejemplo, el sexo. Si el sexo en el modelo crudo o bivariado, es decir, solamente comprar sexo y mortalidad, era significativo, ahora cuando hacemos un análisis multivariado no es significativo, ya está cogiendo al 1. Va de 0.32 al 3.5, entonces coge al 1. Entonces el sexo ya no es significativo y sale de nuestra conclusión, ya no es un factor asociado a mortalidad, por ejemplo. Pero sí quizás los pacientes hospitalizados, ¿no? Los pacientes hospitalizados, que sí es significativo. Los pacientes finalmente con meningoencefalitis, su hazard ratio ya no es 6.1, sino es el 4.23, que es el modelo ajustado. Los pacientes con meningoencefalitis tuberculosa tienen 4.23 veces más riesgo de fallecer que los pacientes con tuberculosis pulmonar, con intervalo de confianza significativo que va de 1.44 a 2. Es un intervalo muy amplio, probablemente porque solo hay 55 pacientes con meningoencefalitis, pero en sí es un número grande si nosotros comparamos con otros estudios que solo cogen 10 o 20 pacientes. Igual sigue siendo significativo aquí los pacientes con tuberculosis multidrogo resistentes y los pacientes que tienen además infección por VIH, que tienen 11 veces más riesgo de fallecer cuando hacen tuberculosis.
Entonces, esto es lo que se describe en la tabla 1 de los estudios sobre vida. La siguiente. Y en este mismo estudio te habla de la mortalidad, pero en forma 1, en la tabla 3, en la mortalidad por días, compara por días con el valor P, y en la siguiente es el gráfico de Kaplan-Meier. En la tabla del número de días vemos que a los 10 días la mortalidad de los pacientes con meningoencefalitis tuberculosis 58%. Y a los pacientes con tuberculosis pulmonar, la mortalidad es, la probabilidad, perdón, de sobrevivir es 88%. ¿Y de dónde salen estos datos? Nosotros vemos este gráfico de Kaplan-Meier y hacemos un punto de corte vertical en el punto 10, que es a los 10 días que estamos comparando. Y vemos que la línea azul, que es la tuberculosis pulmonar, fallecen pocos, es por eso que la línea está más arriba. Y la curva roja, que son los pacientes con meningitis tuberculosa, son los pacientes que están falleciendo más y se están acercando más a una sobrevida de 0%. Esta línea vertical, como les había mencionado, es la línea de supervivencia o probabilidad de supervivencia. A los 0 días, el día que el paciente fue diagnosticado, ese día todos tienen la probabilidad de sobrevivir de 100%. La probabilidad de no morir es 100%. Pero conforme van pasando los días, van falleciendo pacientes. Y en el día 10 hacemos un punto de corte y vemos que esta línea roja que representa a los pacientes con meningitis tuberculosa es un poco más de 50% de la probabilidad de supervivencia. Quiere decir que a los 10 días, los pacientes que tienen meningitis tuberculosa, la probabilidad de que siga vivo a los 10 días es 58%. Pero a los 10 días, los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, es la línea azul, a los 10 días la mortalidad o la probabilidad de sobrevida o de que el paciente siga vivo es de 88%. Esto es viendo en el gráfico. Pero también podemos hacer otro punto de corte a los 20 días. A los 20 días, la probabilidad de sobrevida de un paciente con meningitis tuberculosa es, si hacemos un cálculo indirecto, más o menos 25%. En la tabla nos dice 23%. Eso es un dato más exacto que lo vamos a calcular con el comando STS en Stata. Y en estos 20 días, los pacientes con tuberculosis pulmonar, la probabilidad de supervivencia es 79%. Y vemos en el gráfico también, ¿no? Cerca, 75, un poco más, 79%. Se ha calculado el valor P y es significativo, o sea, comparar estas dos probabilidades. Pero también se pueden comparar con otras curvas, por ejemplo, con los pacientes con tuberculosis renal, intestinal, pleural, pulmonar y miliar. Y finalmente se ve que los pacientes que fallecen más, que tienen mayor probabilidad de fallecer, son los pacientes con meningoencefalitis tuberculosa y, y los pacientes con tuberculosis miliar, que es la de abajo, ¿no? Entonces, ellos tienen poca probabilidad de vivir luego de 20 días. Acá solo a los 20 días un paciente con meningitis tuberculosa, la probabilidad de que sobreviva es solo 23%. En un paciente con tuberculosis miliar es 44%. En cambio, en un paciente con tuberculosis pulmonar es 79%. En un paciente con tuberculosis pleural, 91%. Si es renal o intestinal, 99%. Entonces, cada una de estas comparaciones tienen un valor P que debe ser significativo. Entonces ahora vayamos a la parte práctica para que no sea tan aburrido. ¿Me puedes dar la opción de yo compartir? Ya Si hay está, alguna doctor. pregunta, sí. Si hay alguna pregunta mientras vamos colocando la parte práctica.
¿Ya? ¿Logran ver? Sí, ya está ya. Entonces, este es Stata y suponiendo que me olvidé todos los comandos, estoy en blanco, lo perdí todos mis archivos y me olvidé. Entonces, en la parte de Stata, en la parte de comandos, escribo ayuda, help, y escribo el comando de supervivencia. Habíamos hablado en la parte teórica que supervivencia, el valor de las ejes se conocía como ST, entonces acá coloco igual ST. Coloco help ST y me empieza a salir esta tabla de descripción de ayudas y empiezo yo a recordar. Y leo acá, ST-COX me ayuda a calcular la regresión proporcional de Cox para modelos de riesgo o modelos de hazard. Entonces, este es el comando que voy a usar. ¿Qué pasa si quiero hacer gráficos y me olvidé? Entonces, empiezo a buscar como ST-COX graph. O la palabra, agrego la palabra graph. Y si quiero generar estos gráficos, coloco para generar gráficos, acá en la parte de análisis de sobrevida con riesgo acumulado, el comando es STS. Estoy suponiendo si me he olvidado. Y hago clic a cualquiera de ellos, y todavía no me acuerdo muy bien, hago clic a cualquiera de ellos y me va explicando ya cómo funciona este comando del STCOX. Con ejemplos, ¿no? Vamos a salir de acá y vamos a regresar. Entonces, yo tengo una base donde podemos hacer algunos ejemplos. A ver. Puede ser la base de MEC, pero también podemos usar otra base. Ya. Entonces, ya hemos abierto nuestra base. Yo escribo BR o browse para que me muestre cómo es mi base de datos. Entonces, tengo la identificación del paciente, tengo el año de seguimiento, tengo mi edad del paciente. Esto lo he categorizado, la edad luego menor de 65, mayor de 65 como 1 y 2. Tengo el sexo, que está como 1 y 2 también. El grado de instrucción, la procedencia. Tengo mi condición final, que es fallecido o curado. Aquellos pacientes que... Esta es una base de MECTV. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que fueron derivados o solicitaron su alta voluntaria en algunos estudios, y en algunos estudios lo que hacen esto es, para tratar de no perder estos pacientes, por tener muy pocos, lo que hacen es considerar a aquellos pacientes que salieron de alta voluntaria, considerar que ellos ya probablemente han fallecido y lo colocan como fallecido a los que solicitaron su alta voluntaria. Pero esto lo escriben en la parte de métodos, ¿no? De cómo fue la parte de la elección de la población. Ya tenemos la condición final y acá tenemos el tiempo de seguimiento del paciente hasta el momento de su alta o de su recuperación. Vemos 150 días, 30 días, 15 días. Tenemos este otro valor o ítem que es muy importante para el estudio de tiempo a evento. Acá está categorizado el tiempo el tiempo o duración de la enfermedad como 1, 2 y 3 de acuerdo a días, pero esto ya se hizo una categorización interna. No se olviden que en la base los datos deben estar cuantificados en forma pura. Acá algunos signos como fiebre, cefalea, náuseas, alteración del sensorio, rigidez de nuca, signos meningios, escala de Glasgow, la pérdida de sensorio, de conocimiento, el peso, la talla, los contactos, si hubo un contacto con TB en casa, por dónde ingresó,
¿Qué otra comorbilidad tiene? El valor de hemoglobina, el valor de leucocitos, el valor de glucosa en sangre, glucosa en líquido cefalorraquídeo, el valor de las proteínas, de los leucocitos, el valor del ADA. Y eso es nuestra base de meningitis. Y lo que nosotros hacemos, voy a abrir el DU, que es nuestra tabla de notas. Voy a abrir el DU de sobrevida. Cuando yo tengo un análisis de sobrevida, entonces lo primero que veo, lo primero que tengo que hacer es ver si cumplen los supuestos. Es decir, si estos supuestos, ¿cuáles son? Si tengo el tiempo y este tiempo es continuo, es decir, 1 día, 2 días, 5 días, 11 días, 5.4 días, 600 días, ese tiempo tiene que ser continuo, no tengo que categorizar, no tengo que colocarlo de 0 días a 10 días 1, de 11 días a 20 días 2, más de 30 días 3. No, eso es categórico. Cuando ustedes hacen este análisis categórico, pierden toda la información. La variable tiene que estar en forma continua. Ya internamente o en el análisis de base de datos, ustedes pueden crear otra columna con estos datos categorizados, pero este tiempo tiene que ser continuo. Ya tenemos esto, si cumple. Tenemos ahí cuándo fue el evento, tenemos también cuándo falleció el paciente o cuándo el paciente no se recuperó. Tengo otro DU. Acá voy a... Ya. Entonces, he visto que cumplen mis supuestos para determinar el análisis sobre vida, que el tiempo sea continuo, conocer el evento y que este evento esté dicotomizado, 1 que cumple y 0 que no cumple. Y luego que ya he verificado esto, que mi base sí cumple con lo que estoy queriendo demostrar, y empiezo a describir o decirle a Stata, esta es mi variable de interés y esto es el evento, porque yo, como ustedes han visto en esta base, tengo múltiples variables. Tengo edad, menor de edad, sexo, instrucción, tiempo, evento, tengo el escala de Glasgow, tengo el valor de hemoglobina, leucocitos, de glucosas y todo lo demás. Pero a Stata tengo que decirle cuál es mi variable que dice cuál es la condición final y cuál es la variable que me dice el tiempo. Esas dos variables tengo que decirle Stata, son estas mis variables, porque con esas vamos a estudiar. Entonces, para decirle Stata cuáles son las variables de interés, escribo el comando stset, escribo mi variable tiempo, que es en Stata, aquí en mi base es tiempo subguión D, entonces coloco tiempo subguión D, va una coma, y el evento final, ¿cuál es mi variable evento final? Es condición, este es mi evento final, fallecido o curado. Entonces le digo Stata, esto es mi variable condición. Y le digo que 1 es mi evento. No se olviden que el evento es definido como 1 o 0. Entonces le digo a Stata que 1 es mi evento. Porque si colocan al revés, su curva les va a salir también al revés. La curva no va a salir hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces yo sombreo esto y corro, pongo ejecuto. Ejecuto, o lo que hacen también en algunos casos es escribir en la parte de comandos. Comandos, escriben. ¿Ya? Y ahora sí, ya hemos mencionado Stata y Stata ya lo sabe que la condición del evento, es decir, el paciente fallecido es 1. Y también le hemos dicho a Stata que el tiempo es la variable tiempo D, tiempo subguión D. Está abajo, ¿no? Tiempo subguión D. Entonces son estas dos variables.
son estas dos variables que le estamos mencionando, stata, con la que vamos a estudiar. Una vez que le hemos dicho stata, estas son mis dos variables, mi variable tiempo y mi variable interés, entonces empiezo a determinar el riesgo de desarrollar el evento. Para desarrollar el riesgo del evento o el hazard radio, nosotros hacemos el estudio de regresión de Cox. Entonces colocamos el comando stcox y coloco la variable que quiero estudiar. En este caso quiero ver el sexo. Yo coloco la palabra exacto P para tratar de evitar errores con algunas variables que quizás no estén completo alguno de estos datos. Selecciono y pongo ejecutar. O en todo caso, escribo lo mismo aquí en la parte de comandos. stcox, quiero ver cómo está el sexo en relación a la mortalidad en pacientes con meningitis. Y hago clic y me sale acá todo este gráfico. Me dice que el sexo tiene un hazard radio de 0.889868, desviación estándar de 0.31, valor P de 0.791 y un intervalo de confianza de 0.37 a 2.1. Entonces, el sexo no es significativo para mortalidad, porque es valor de P mayor de 0.5. Tiene en este caso 0.71. Y si por ahí hay dudas, vemos intervalo de confianza que está incluyendo al 1. Va de 0.37 a 2.1, está incluyendo al 1. Entonces no es significativo. Pero ¿cómo se interpreta esto del sexo? ¿Cómo vamos a interpretar? Vamos a ver el sexo acá. Y vemos que el 2 y está como 1. 2 y 1. Podemos colocar un zoom de sexo para ver cómo está el sexo distribuido. O un código, ¿no? Y vemos que tenemos 17, 1 y 38, 2. Entonces, en este caso, el sexo masculino lo está colocando como 2 y el sexo femenino como 1. Entonces, cuando ustedes hacen o ven este tipo de gráficos, que eso ven en todo, en regresión logística, en regresión de Cox también, y en los otros estudios de comparación mediante fuerzas de asociación. Acá, igual en otro radio, vemos que la variable que aparece acá, aparece una sola variable, no aparece como masculino y femenino, solo aparece como sexo. Este sexo se está refiriendo al valor más alto. ¿Cuál es el valor más alto? El 2. El 2 viene a ser los varones o sexo masculino. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que el sexo masculino, no sé qué es el 2, tiene 0.88 veces menos riesgo, menos porque es menor de 1, 0.88 veces menos riesgo de desarrollar, de fallecer por meningitis tuberculosa comparado con el sexo femenino. ¿Por qué lo comparo con el sexo femenino? Porque el 1, que es el sexo femenino, no aparece. El que aparece solamente es el mayor. Pero por ahí te pueden decir, quiero que compares y quiero tener el valor de hazard radio también de sexo femenino, entonces lo invierto. El 17 lo pongo 2 y 38 lo coloco 1, entonces el sexo va a aparecer de sexo femenino. A veces se puede utilizar con el X1, y vamos a ver si se puede. X1 stcox y el sexo le escribo i.x. Vamos a ver si con este juego puede aparecer. Ahí crucemos dedos. No, igual, no aparece. Solo acá nos dice que el st2, que es el sexo 2, que es la variable 2, que en este caso es el sexo masculino. Sexo masculino tiene 0.88 veces menos riesgo de fallecer por meningitis tuberculosa comparado con el sexo femenino, pero no significativo. Esto es en relación para determinar el hazard radio. Ahora ya estamos viendo cómo determinar el hazard radio. Entonces, para determinar el hazard radio, lo que hago es escribir el comando stx, coloco la variable y coloco, para evitar los sesgos o de los valores incompletos, el exacto. Y me sale el hazard radio. Entonces, su interpretación es que el sexo masculino tiene 0.88 veces menos riesgo. Pero si lo quiero llevar en porcentaje, de 0.88 para llegar al 100% sería 12%. Entonces, quiere decir que el sexo masculino tiene 12% menos probabilidad de fallecer por meningitis tuberculosa comparado con el sexo femenino. Eso es en porcentaje. Pero si quiero en veces,
Entonces queda ahí. El sexo masculino tiene 0.88 veces menos riesgo de fallecer por meningitis tuberculosa comparado con el sexo femenino. Pero este es un análisis bivariado, o sea, para el modelo crudo, porque solo estoy comparando sexo y mortalidad. No estoy cogiendo otras variables. Ya. Ahora, ya he determinado la relación de Cox para determinar el hazard radio, pero ahora quiero determinar el gráfico de Kaplan-Meier. ¿Cómo es en sí el gráfico de Kaplan-Meier para sexo? Vamos a sombrear. El comando es STS, pero escribo, como les mencioné hace un momento, la palabra graph de gráfico. Sombreo y ejecuto. O escribo en Stata directo STX graph y el sexo. Y me sale, ¿no? Uno, en forma así grotesca, vemos que ya se cruzan varias veces estas dos curvas. Por lo tanto, quiere decir que no es significativo. Este gráfico puede ir a nuestro estudio si en caso vemos que el sexo en otros estudios sí era significativo y nosotros no, y queremos poner discusiones por qué. Pero generalmente se coloca los significativos en los gráficos de sobrevida para que ustedes puedan identificar los factores asociados a mortalidad. Entonces, si nosotros hacemos un punto de corte a los 50 días, una línea vertical a los 50 días, queremos decir que a los 50 días, esta línea azul, que sería el sexo femenino, acá hacemos una línea que más o menos sería un 12 o un 12%, queremos decir que quiere decir este gráfico que a los 50 días de diagnosticado de meningitis tuberculosa, los pacientes de sexo femenino, la probabilidad de sobrevida es 12%. No se olviden que el día 0, el día que empezó el estudio, la probabilidad de sobrevida de todos los pacientes era 100%. Va pasando los días y esta curva va cayendo. Cada peldaño es una muerte. Entonces, a los 50 días, la probabilidad de sobrevida de los pacientes con MECTV de sexo femenino es 12%. Y si queremos comparar con el sexo masculino, a los 50 días, la probabilidad de sobrevida es 30%, 30-35%. ¿No? Entonces, esa es la mortalidad, esa es la probabilidad de sobrevida. Podemos comparar también a los días 20, a los días 10 o los días 100. A los 100 días ya casi todos los pacientes de sexo femenino, según el estudio, han fallecido. Sexo masculino, la sobrevida es 30%, que ha permanecido constante hasta el día 150, pero no es significativo. Hacemos con uno más, por ejemplo, con cefalea, los pacientes que tienen cefalea y la probabilidad de fallecer. Entonces acá ya no coloco ST-CoX sexo, sino coloco ST-CoX y cefalea. En Stata hay que tener cuidado porque si te equivocas una coma o una letra, ya no reconoce a tu variable. ST-CoX cefalea, ejecuto, sombreo ejecuto, y me aparece en Stata. Acá cefalea, la probabilidad de sobrevida. Ya, entonces coloco cefalea y me sale el hazard radio. Me sale el valor P de la distribución estándar, el valor Z y su intervalo de confianza. Ya, entonces, el hazard radio es el riesgo de desarrollar el evento, en este caso el riesgo de fallecimiento, y lo que estamos haciendo es ver cuál es el riesgo de fallecimiento de los pacientes con cefalea. Su hazard radio es 0.74, quiere decir que los pacientes que tienen cefalea tienen 0.74 veces menos riesgo, menos porque es menos de 1. Cuando es más de 1 es más riesgo, menos de 1 es menos riesgo. Tienen 0.74 veces menos riesgo de fallecer por meningitis tuberculosa, comparado con aquellos pacientes que no desarrollan cefalea, pero no es significativo.
Y así voy uno por uno. A ver, vamos a ver el valor de glucosa. Siempre me ha interesado el valor de glucosa. El valor de glucosa. Pero el valor de glucosa no está categorizado en el estudio. Podría yo categorizarlo en este momento. Y acá coloco glucosa. Pero ¿es glucosa de líquido cefalorraquídeo o es la glucosa sérica? Entonces voy a ver voy a ver a mi base y busco glucosa. Glucosa de líquido cefalorraquídeo es como glucosa y un subguión. Entonces, si solamente escribo glucosa, no me va a salir. Voy a confirmar, acá la variable glucosa, es glucosa con un subguión. Y la otra es la glucosa sérica. Y es muy importante escribir antes ambas glucosas porque hay una relación muy directa para determinar la severidad de la enfermedad. Ya, entonces, acá escribo glucosa subguión. Lo sombreo y ejecuto. Y acá, vamos a ver qué me sale en Stata. Y en Stata me sale que los valores de glucosa no es significativo tampoco para determinar severidad de la enfermedad. Porque el valor P me sale 0.509 con un intervalo de 0.91 a 1.01, es decir, no es significativo. Pero trabajando con la base de datos, yo puedo categorizar a la glucosa con valores de, teóricamente, sé que los valores de glucosa menos de 10 obedecen a enfermedades muy severas. Pero acá estoy analizando que tengo un paciente con glucosa 2 que sobrevivió, se curó. Hay otro paciente con glucosa en 7 que falleció. Pero voy a categorizar a mi glucosa de líquido cefalorraquídeo como menor de 10 y mayor o igual a 10. Entonces, ¿cómo yo categorizo? Tengo que generar una nueva variable. No puedo trabajar encima. Generar glucosa 10. Mi glucosa en 10 va a ser igual a mi glucosa que le estoy queriendo trabajar, que va a ser mi glucosa subguión. ¿Ya? Le doy Enter y ya se generó. Ahora voy a ver. Ya. Esta glucosa, no estoy trabajando encima, he generado otra. Y apareció la que he generado acá. Glucosa 10 he generado. Y es igual a mi glucosa subguión. ¿Y por qué es igual? Porque ahora la otra glucosa voy a respetar y solamente voy a trabajar con esta glucosa 10. Y he generado esa nueva variable. Y ahora vamos a recodificar. Recode glucosa 10 de 0 hasta 10, de 0 hasta 9. Es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque yo quiero comparar los que tienen menos de 10 de glucosa con los que tienen más de 10 de glucosa. Lo coloco como 1. Y los que tienen de 10 a, no sé, 200, que es el valor más alto. Y lo coloco como 0. Entonces lo voy a comparar. No se olviden que yo, para comparar el valor más alto, en este caso el 1, es el que va a aparecer. Ya. Y vamos a nuevamente ver nuestra tabla, a ver si hay algún dato que está faltando. Están todos, como 1 y 0. Son pocos, ¿no? Son pocos los que tienen 1. Probablemente mejor hubiera, quizás buscando estudios y comparar con otros estudios, comparen menos de 5. Quizás eso tendría que, no sé, un análisis con otros estudios para poder finalmente comparar. Entonces, vamos a nuestro DO, al DO, y en DO colocamos glucosa 10. Y stcox y corremos con glucosa en 10. ¿Qué nos salió con glucosa en 10? Con glucosa en 10 nos sale casi significativo, vean, 0.073 con 0.9 a 8 de intervalo de confianza. Es decir, que los pacientes que tienen glucosa en 10 tienen 2.8 veces más riesgo de fallecer, pero no es significativo. Ahora, vamos a ver cómo están nuestros pacientes con glucosa 0 y con la condición de fallecer, ¿no? Con los que fallecieron. Condición final. ¿Cuál es el punto de corte que más o menos se ha visto? Acá tenemos, en relación a glucosa, los fallecidos
tenemos hasta 8, ¿no? Hasta 8. Pero también los curados han tenido una glucosa elevada. Entonces podríamos considerar 6, 5, quizás como 5, pero lo malo es que tenemos poco tamaño muestral para colocar como 5. Pocos pacientes con glucosa de 5 han tenido, tenemos solamente dos pacientes con glucosa que han fallecido y un paciente que se ha curado. Podemos hacer un histogram también para ver, a ver con histosol de la glucosa, cómo se comporta la glucosa. No, es histogram. Entonces, no tiene una distribución, por eso no nos sale bien. Pero a grosso modo, si lo separamos en TAP, entonces a grosso modo podemos ver de todos los pacientes los valores de glucosa que llegaron hasta 110. Finalmente no es significativo, ¿no? Como hemos podido ver en el análisis. Hemos querido tratar de buscar, ¿dónde está? Con glucosa de 10 hemos tratado de buscar, pero no es significativo esto con la glucosa. Pero igual podemos hacerle su gráfico de Kaplan-Meier. Vamos al DO y en vez de seguirlo escribimos glucosa. Como glucosa sola, para ver cómo se comporta. Sombreamos y vamos a ver nuestro grafiquito. No. Nada significativo. Ahí está. Sale nuestro gráfico y también se cruzan, por lo tanto no es significativo. Esto sale en relación al sexo. Entonces, en relación a la glucosa. No es significativo. Si lo categorizamos con glucosa 10, para hacerlo solo dos curvas, igual, ¿no? Se cruzan, cuando se cruzan, o se pegan estas dos líneas, hemos dicho que no es significativo, entonces la glucosa no está, las glucosas bajas no están asociadas a mortalidad. Ya, así mismo, vamos a seguir con el DO. Para nosotros determinar el valor del log NANTES o el valor P de la tabla del histográfico de sobrevida, coloco el STS-TEST, sombreo, ejecuto, y me sale que el valor del gráfico de sobrevida para sexo es PR mayor de chi cuadrada, que donde comparan que las dos curvas son distintas. Esto me sale que no es significativo. El P es 0.79, debe ser menos de 0.05. Entonces no nos sale significativo. Lamentablemente en esta base de datos no hay un valor significativo. A ver, podría yo analizar esta base y podría ver algunos resultados que teóricamente deberían tener un resultado más positivo para determinar la mortalidad. Por ejemplo, el ADA, vamos a ver si el ADA, que es el valor de adenosina desaminasa, es una enzima que se produce cuando hay una destrucción linfocitaria, justamente para intervenir en la destrucción de las purinas. Acá vamos a colocar como ADA. Escribimos nuestro DO. Quiero determinar el hazard radio. Y en vez de glucosa, escribo ADA, adenosina deaminasa. Vamos a ver. Sombreo y ejecuto. Y el ADA me sale
que tampoco es significativo. El Glasgow, a ver, vamos a ver con el Glasgow. Se supone que a mayor severidad el Glasgow debe caer. Entonces vamos a ver con Glasgow. Y con Glasgow, ¿cuál es el nombre de Glasgow? Busco acá mi base. Escala de coma de Glasgow, SG debe ser. SG, escala de coma de Glasgow, SG. Voy a mi DO y en vez de ADA, SG, escala de coma de Glasgow. Sombrero, ejecuto y me sale casi significativo, 0.85 el valor P. ¿Cómo interpreto esto del escala de coma de Glasgow cuando no está categorizado? Esto está como 0, 1, 2, 3. No está categorizado como sexo 1 y 2 o como glucosa 10 menor de 10 mayor o igual a 10. Esto escala de coma de Glasgow está de 1 a 15. Entonces, por cada punto que incrementa el Glasgow, la probabilidad de que el paciente fallezca o el riesgo de muerte del paciente se incrementa en 1.17 veces. Pero no es significativo. Eso es la forma de interpretar cuando no está categorizado. Por cada punto que incremente el Glasgow, la probabilidad de fallecimiento incrementa en 1.17 veces. Teóricamente sabemos que no es cierto, ¿no? Pero es lo que nos dice la base. Ahora, vamos a ver, puede ser que nos hayamos equivocado y a la condición final, al evento lo hayamos colocado como 0. Al evento siempre tenemos que colocarlo como 1. Vamos a ver si es cierto. Perdón, codebook de la condición final. Y era lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué teóricamente nos está saliendo mal todo? Que el paciente más severo tiene más probabilidad de sobrevida. Es porque acá al evento le estábamos colocando como 1, pero nuestro evento no es curado, nuestro evento es fallecido. Entonces tenemos que nosotros decirle Stata que nos hemos equivocado y que tenemos que corregir. Entonces pongo true, que es borrar. Que voy a borrar todo lo que Stata ha generado en base a ha generado el ST, el D, el T y el T0, que son las variables que nos interesan para determinar la probabilidad de muerte, pero le habíamos dicho que Stata que el 1 era el fallecido, pero estamos viendo que 1 es curado, ¿no? Entonces esto lo hice a propósito para que ustedes vean que se puede invertir, ¿no? Entonces elimino eso y nuevamente le digo Stata, ¿dónde está mi do? Le digo a mi Stata que mi condición es 0, ya no es 1. Estoy cambiando. ¿Por qué estoy cambiando? Porque mi fallecido es 0. El evento es 0. Entonces le estoy diciendo Stata que mi condición es 0. Entonces sombreo, ejecuto y ahora sí se ha generado un nuevo ST, un nuevo D, un nuevo T y un T0, que son los momentos del evento y el evento final. Y ahora nuevamente corro y vamos a ver cómo va con mi escala de coma de Glasgow. Ejecuto y me dice ahora sí, ¿no? Ahora sí concuerda con la teoría. En la escala de coma de Glasgow, por cada punto que incrementa el Glasgow, es decir, el paciente está más orientado, más despierto, por cada punto que el paciente mejora en su escala, la probabilidad de que el paciente fallezca disminuye en 0.89 veces. Pero no es significativo. Pero ya va más de la mano con la parte teórica, ¿no? Entonces, a mayor severidad, mayor probabilidad de muerte. A ver, vamos a hacer un último juego ¿con qué quieren saber? Con peso, talla, ¿no? Con el peso, ¿no? Puede ser que el paciente más caquético, más... Vamos a ver con el peso. A ver, vamos a nuestro DO
Y ya no hacemos escala de croma de Glasgow. Hacemos con nuestro... Y acá colocamos peso en vez de escala de croma de Glasgow. Sombreo, ejecuto y me voy acá. Entonces el peso. ¿Me sale significativo? No, tampoco. Entonces, en esta base de datos, para nosotros determinar la probabilidad de muerte en nuestros pacientes, no sale significativo casi ninguno. ¿Y por qué no nos sale significativo? Porque, uno, tenemos poco tamaño muestral. ¿Cuántos pacientes tenemos? Tenemos solo 55 pacientes. Solo tenemos 55 pacientes que ingresaron al estudio, que es muy poco para nuestro tamaño muestral. Entonces, uno de los grandes errores que tenemos cuando no encontramos nada significativo es que nuestro tamaño muestral es muy corto. ¿Y eso cómo lo vemos? Cuando los intervalos de confianza son muy amplios. Y eso es lo que hemos visto en varias veces. Por ejemplo, el valor de glucosa va de 0,9 hasta 8,71. Es un intervalo de confianza muy alto para un hazard ratio de 2,8. Cuando esos intervalos de confianza son muy amplios es porque probablemente nos falta nuestro tamaño muestral. O porque tenemos muchos casos y pocos controles. O al revés, pocos casos y muchos controles. Entonces, con esto, el DU les voy a compartir también la base para que puedan, ustedes también pueden con cualquier otra base que tengan, pueden empezar a hacer ya estudios de sobrevida. Si tienen alguna pregunta, algo que puedan agregar quizás o algo que no ha quedado claro. Vamos a jugar con una nueva variable. STCOG sexo, a ver. Ejecuto. Y esto me salen esto me sale una comparación con los predichos y los observados. Pero esto realmente no lo hacemos cuando son variables, son no significativos. Vamos a ver si no. Ya, entonces, con esto estamos terminando. Esperemos haber aportado un poco más el día de hoy. Ya nos estamos viendo en el siguiente taller. Muchas gracias.